Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy estamos de nuevo con un episodio relacionado a la salud mental y la salud física, un tema que no se habla lo suficiente y es la psico-oncología. Y seguramente un montón de personas me acaban de escuchar decir eso y son como, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero bueno, parte del tema de hoy es hablar un poquito sobre esta área de la psicología y lo importante que es conocerla. Entonces, bueno, le paso el micrófono a mi super invitada de hoy, Sofía Valerio. Sofía, si te quisieras presentar. Gracias, Ale. Sí, mucho gusto a todos y todas las que nos están escuchando. Yo súper contenta de verdad de estar por acá y hablar de este tema que me apasiona profundamente, ¿verdad? Justo ahora, fuera de micrófonos, estábamos hablando de psico-oncología, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces es esa mezcla, ¿no? Entre psicología y oncología, que tal vez más adelante vamos a explicar un poco, pero bueno, para que me conozcan, ¿no? Como dijo Ale, mi nombre es Sofía, yo tengo ya 30 añitos. Este tema, como les digo, me apasiona mucho. Yo saqué psicología en la UCR, acá en Costa Rica, y ya después me formé un poco más en el tema de la psico-oncología en otro país. Fueron 2 años, una experiencia muy bonita. Allá, pues fueron, ¿verdad? 2 años de formación teórica y también de formación práctica. Estuve trabajando en un hospital, en el área de radioterapia. Trabajé mucho, digamos, ahora les contaré, ¿no? Pero psico-oncología también se mete mucho en la parte de cuidados paliativos. Entonces también estuve muy metida en esa área. Aquí incluso desde antes bombeteaba mucho, ¿verdad? Como voluntaria en diferentes fundaciones y así. Entonces este tema de la oncología, de trabajar con personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Que es el cáncer, me apasiona mucho. Entonces por ahí fue que empecé a meterme. Súper interesante, sí, y de verdad que me quito el sombrero porque creo que es de esos temas que no cualquiera los puede sobrellevar, ¿verdad? O sea, no es como cualquier persona o sea, formada en psicología que tiene como la disposición y la vocación, yo creo, porque realmente es como un área un poquito difícil, ¿verdad? O sea, creo que la Ya. palabra es demandante. Sí, o sea, es curioso, yo sí pienso, de como todo, ¿verdad? Uno en el proceso de psicología te vas dando cuenta de que hay cosas que puedes trabajar y que se te dan así como muy natural y otras cosas que definitivamente no, Ujú, ¿verdad? Y yo creo total. que yo encontré a lo largo de la carrera muchas cosas con las que yo decía, no, o sea, no es para mí, pero definitivamente vieras que acá encontré o sea, es raro tal vez decirlo, ¿verdad? Pero como un espacio seguro, como un lugar en el que me siento súper cómoda para trabajar. El dolor es muy difícil, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, aprendí mucho, tal vez igual más adelante contaré un poco más, pero esto enseña más, o sea, yo digo que yo aprendo más de la gente que tal vez a veces lo que yo puedo hacer, Total. ¿verdad? Sin embargo, es un espacio que te refresca en muchos sentidos. 100%, bueno, qué Ujú. lindo. Bueno, entonces como para entrar en materia, contanos un poquito más qué es la psico-oncología, porque yo sé que eso suena, o sea, como, no sé, como el monstruo del lago Ness, ¿verdad? O sea, es un nombre rarísimo. Sí. Sí, ok. La psicoonco es pues esa mezcla, ¿no? Que les contaba entre psicología y oncología. Es como un poco ese espacio de, ¿verdad? Donde convergen, donde se juntan esas dos disciplinas. ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente va a decir, bueno, a ver, pero cáncer es una enfermedad como física, ¿verdad? O sea, es algo que está como muy en el cuerpo. ¿Para qué psicología? Bueno, porque a ver, para nadie es un secreto que cuando a vos te dan un diagnóstico de cáncer como tal, o sea, bueno, no sé, Ale, te pregunto a vos, ¿qué es lo primero que pensás cuando te dicen cáncer? Bueno, así como lo primero es como un susto, ¿verdad? Como que Ujú. lo primero así siendo súper transparente, como, o sea, me Ajá, asusto, ajá, ¿verdad? Especialmente si me pongo en los pies de como recibir un diagnóstico, ajá, ¿verdad? Como ajá. me asustaría un montón. Y pues obviamente se me vendría sí o sí, como el tema de la muerte, ¿verdad? Claro. Como, Claro, y es muy curioso porque a pesar de que ya las cosas como que han avanzado un montón, digamos la medicina, y ya cáncer no necesariamente va a ser sinónimo de muerte, eso todavía está muy marcado, sí. ¿verdad? Como un mito súper fuerte y es probablemente lo primero que muchas personas vayan a pensar, ¿no? Porque queda como ese fantasma ahí detrás, no, o sea, esta enfermedad está súper relacionada con la muerte, entonces al ser una enfermedad que te confronta con la muerte, incluso no solo tuya, que esto es como donde se viene a complejizar un poco, ¿verdad? La mía, ¿qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar con todas las personas que me rodean? ¿Cómo voy a continuar con mis rutinas, con mi vida, con quién soy? Ajá. Entonces,
sí o sí esta enfermedad va a generar una alteración en nuestras emociones, porque nadie es de palo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, todo ese mix de emociones, toda esa inestabilidad que a algunas personas les pega, por decirlo así, mucho más que otras, eh, pues para eso estamos nosotros desde la psiconcología, ¿no? También para poder acompañar a esas personas entendiendo que a pesar de que el cáncer es una enfermedad física, pues la salud es una y nos va a afectar nuestras emociones, o sea, irremediablemente, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder acompañar. Claro, nuestra salud mental. Y es que creo que con el cáncer, y corrígeme si no, ¿verdad? Pero como que el cáncer es una enfermedad que, o sea, aparece y no es así como tipo el resfriado que, bueno, toma, aquí está el tratamiento y en cuestión de 2 semanas ya estás vos otra vez bien, sino que es una enfermedad que puede, o sea, puedes tenerla por años. Claro, y es súper, o sea, yo creo que es como muy complicado porque es una enfermedad, digamos, en torno a ella hay como mucho estigma, ¿verdad? Hay como mucho silencio, como mucho mito, como que no se dice porque a veces nos asusta. O sea, tal vez se habla mucho cuando es de alguien más, ¿verdad? Pero cuando ya toca tal vez a mí, ¿no? O a mis seres queridos, que son las fibras más sensibles, ya hay como un silencio, ¿no? Porque hay como mucho miedo en torno a la enfermedad como tal. Y yo creo, Ale, como que es importante hablarlo, ¿verdad? Si algo que nosotros podemos sacar de este mes es el poder hablar de un tema tan importante como es este, que los tratamientos son, a ver, yo siempre suelo decir a la gente, es una enfermedad agresiva y a veces hay que usar tratamientos agresivos, ¿verdad? Y esto es lo que es un poco complicado porque manejar quimioterapias, radioterapias, tratamiento antihormonal, cirugías, o sea, no es jugando, ¿verdad? Como decís vos, no es una gripe. Imagínate lo siguiente, ¿verdad? Con una gripe a veces nosotros nos entristecemos un montón, ¿verdad? Y se nos bajan full las baterías. Imagínate con una enfermedad de estas, ¿verdad? Que es tan fuerte que los mismos tratamientos tienen secuelas tan complicadas. El cáncer en muchas ocasiones es una enfermedad silenciosa, ¿no? O sea, te das cuenta hasta que ya hay un tumor, hasta que ya hay algo, hasta que vos decís, pero ¿en qué momento esto creció? Y tal vez yo no me di cuenta, o a veces hasta culpas de me lo dejé, yo me sentía algo, pero nunca dije nada, ¿cómo iba a saber que estos síntomas eran de estos? Y nos hacemos un enredo terrible porque la enfermedad tal vez no dice tanto y es complicado. Sí. De hecho, te quería preguntar con esto que acabas de mencionar, ¿qué es lo que vos ves como más, o sea, porque, ok, acabas de decir un montón de cosas que en mi cabeza como psicóloga, ¿verdad? Se vinieron como un montón de cosas, o sea, tipo, no solamente el hecho como de tener que enfrentar un diagnóstico que literalmente va a marcar un antes y un después, Claro. ¿verdad? Porque es un diagnóstico muy fuerte de una enfermedad, como decís vos, que hay tal vez mucho mito alrededor, estigma, y como, ¿verdad? Y que es como, o sea, como que asusta, es un diagnóstico que asusta, ¿verdad? Sino que también ya el tratamiento como tal involucra tantos cambios, no solo a nivel, digamos, de estilo de vida, sino a nivel Sí, físico, de imagen corporal y de tantas cosas. ¿verdad? Y como, o sea, todo eso, digamos, los psicólogos sí o sí o sea, nos necesitan en todas esas cosas porque pues un médico, o sea, un oncólogo no va a poder abordar absolutamente todo. Exacto, Y yo te exacto. quería preguntar, digamos, como qué tanto es la aparición, digamos, de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor cuando aparece un diagnóstico de cáncer. Es súper común, Ale, es súper común. Ok. A ver, una enfermedad, un diagnóstico como tal, lo vamos a entender primero, o sea, ese impacto emocional como un estado de crisis. Y nosotras, y nosotros entendemos que no podemos, voy a usar un término técnico, ¿vale? Ya después lo voy a explicar, no podemos patologizar una crisis, es decir, Ajá. no por el hecho de que una persona esté pasando por, ¿verdad? Esa tormenta emocional, ya vamos a nosotros decir, no, hay un diagnóstico de ansiedad, no hay un diagnóstico de depresión, Ajá. porque no es eso, ¿verdad? Muchos son de los que nosotras llamamos desencadenados por estrés, ¿verdad? Como trastornos adaptativos y cosas así. Ahora sí, como estos tratamientos tardan muchísimo tiempo, ¿no? O sea, en tratar de ir manejando la enfermedad se dura mucho tiempo. Ya después de cierto tiempo, ahí sí podemos decir, no, mira, sí podemos encontrar un diagnóstico de depresión, sí podemos encontrar un trastorno de ansiedad como tal. Sin embargo, eso toma tiempo. O sea, al principio, que es esperable dentro de lo que cabe, ¿verdad? De que se me desacomode todo, que se me caiga al mundo, que yo siento, o sea, que siento que tengo que empezar a reconstruirme toda, que no sé qué va a pasar, un montón de temores, de angustias, y eso no necesariamente va a ser un trastorno, ¿verdad? Como tal. Claro. Sin embargo, sí a veces necesitamos un poquito de ayudita como para poder
¿verdad? Reconstruir y tratar de pasar el tratamiento y los procesos como tal con el menor desgaste emocional posible, ¿verdad? Aquí digo con el menor porque probablemente va a haber un desgaste emocional, ¿verdad? O sea, esto no es opcional el desgaste emocional que vaya a haber, y por eso la enfermedad también es tan complicada. Sin embargo, sí podemos trabajar en conjunto para, y para tratar de que este desgaste pues sea el menor, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, Ale, tal vez para explicarle a todos y todas las que nos están oyendo. Nosotros en Psico-Onco, digamos que existen como diferentes momentos, yo le digo momentos, ¿verdad? Para que sea más fácil de entender, de la enfermedad en los que nosotros podemos intervenir, ¿verdad? Porque a pesar de que es solo una enfermedad, Ale, van a ver, por ejemplo, una cosa es todas las reacciones y todos los miedos y pensamientos y cosas, ¿verdad? Que se me vengan a mi mente con el diagnóstico. Otro momento diferente van a ser los tratamientos, ¿verdad? Claro. Después ahí puede llegar un periodo, ¿verdad? No todo el mundo llega, pero puede llegar un periodo como de remisión. Remisión, esto significa que ya no hay enfermedad que es evidente, ¿verdad? Ya no hay evidencia de enfermedad como tal en el cuerpo, entonces podemos decir que estamos como en un estado ahí de que no hay enfermedad, estamos como en stand-by. Algunas personas también pueden llegar a un momento de recaída de enfermedad, ¿verdad? Donde la enfermedad pudo haber avanzado, pudo haber migrado a otros lugares, y podemos encontrar también una etapa bastante difícil en muchas ocasiones que ya es paliativa, sí, ¿verdad? Que ya hablamos cuando no hay un tratamiento curativo como tal, sino el tratamiento es paliativo. Y por último también en donde nosotros intervenimos es en esa fase de duelo, ¿verdad? Ya si la persona falleció, pues nosotras también y nosotros hacemos un acompañamiento a los familiares, entendiendo que esto no es sencillo. Ahí acoto tal vez algo importante, la parte paliativa, que ya, ¿verdad? Nosotros tenemos como muy en la cabeza que paliativos es ya, ¿verdad? Ya se va a morir pronto, y no necesariamente es así, ¿no? Paliativos, pues nosotros trabajamos temas de dolor, y hay personas con incluso enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedades con las que naces y que probablemente va a ser complicado, que ahí entra paliativos a trabajar, claro, ¿verdad? Personas con enfermedades, por ejemplo, qué sé yo, ciertos cánceres de pulmón que se trabajan con inmunoterapia, a veces lo que se hace es cronificar el cáncer, es decir, que vos estés muchos años con el cáncer, pero que la enfermedad esté como quietecita. Ajá. Ahí también se puede trabajar esa parte paliativa, aunque puedan ser años. O sea, son diferentes momentos, y en los diferentes momentos van a haber necesidades psicológicas diferentes. Y así como a modo para que entendamos un poquito mejor, ¿podrías explicar así como en español qué es paliativo? O sea, qué es exactamente estar en cuidados paliativos, ¿verdad? Que no es estar en la camilla, en la UCI. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Cuidados paliativos se refiere como a cuando ya hay un proceso pues un poco avanzado de enfermedad, ¿verdad? O alguna enfermedad, como les decía, degenerativa, es decir, que ya, no sé, la persona nace, ¿verdad? O con el paso del tiempo tiene una enfermedad que va a conllevar complicaciones, que puede conllevar dolores, que puede conllevar ajustes, ¿verdad? Porque tal vez la funcionalidad, es decir, ya no soy tan capaz de moverme, ya no soy tan capaz de hacer ciertas cosas, entonces ahí entra paliativos, ¿verdad? Un poco como para paliar ciertos síntomas, como aliviar. Así. Claro, gracias, como aliviar, ¿verdad? El lema tal vez ahí famoso de paliativos es aliviar cuando no es posible curar. Ajá. ¿Verdad? Tenemos una enfermedad que tal vez no tiene cura como tal, pero ahí entra paliativos para poder aliviar un poco todos esos síntomas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social e incluso también espiritual que pueda tener una persona. Sí, y eso, bueno, a ver, en esta parte a mí me parece muy interesante el rol de la psicología porque hablamos mucho del dolor crónico, ¿verdad? A nivel físico, y yo creo que, no sé, contame vos, digamos, como vos como psicóloga, ¿trabajás con dolor crónico? Sí, trabajamos mucho con dolor crónico, y es muy curioso porque mucha gente no sabe que puede haber una intervención psicológica para tratar el dolor crónico, ¿verdad? Pero en efecto sí, ¿verdad? Hay personas que van a padecer de dolores crónicos durante mucho tiempo de su vida, y la idea de tener estas intervenciones, a ver, el dolor se maneja tanto de forma farmacológica, es decir, con medicamentos, como también con la parte psicológica, ¿verdad? Creo que son complementos maravillosos. Total.
Y esa es la idea. Nosotros trabajamos muchas estrategias como de redirigir la atención, ¿verdad? De ver cómo uno focaliza diferentes sensaciones para poder manejar el dolor de forma diferente. Hacemos toda una labor como de educarnos, ¿verdad? De entender cómo es que funciona el dolor, qué cosas hacen que el dolor sea más grande o más chiquitito, ¿verdad? En general, eso lo trabajamos bastante y es muy curioso porque al fin y al cabo cuando una persona, o sea, cuando hay este diagnóstico, al inicio cambian demasiadas cosas. Le cambian demasiadas cosas, o sea, desde la parte física van a haber cambios en mi imagen corporal, ¿verdad? Que si me pongo quimioterapia, ahora no todas las quimios botan el pelo, pero muchas quimios sí lo hacen. Entonces, o sea, desde cambio en mi imagen, que si perdí de peso, que si aumenté de peso, que, ¿verdad? O sea, que si me tuvieron que quitar alguna parte del cuerpo como tal, todas esas cosas van a generar un impacto. Vienen tratamientos que son súper invasivos, ¿verdad? Que son como muy fuertes, muy difíciles de manejar. Mis redes sociales, o sea, es decir, todas las personas, ¿verdad? Que están a mi alrededor, estamos como súper parados de uñas, con un temor terrible, nos van a venir pensamientos a veces de muerte, ¿verdad? Mucha gente me ha dicho a mí, es que yo me voy a morir. Y tal vez uno ve el expediente y uno dice, no, ¿verdad? O sea, este no es el pronóstico, esto no es lo que necesariamente va a pasar, pero a veces es tanto el miedo que carcome a la persona, ¿verdad? Que es como, no, yo me voy a morir y ya dejo todo y tal vez a veces hasta se toman decisiones, ¿verdad? Basadas en el temor que esto genera. De crisis de fe, ¿verdad? Mucha gente dice, ya en lo creía, ya no creo, estoy peleada con la vida, con Dios, con el universo. O sea, realmente vienen cambios como bastante fuertes, alteraciones en rutinas que definitivamente de la parte psicológica Se necesita. claro, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Total, y yo creo que aquí también con la psiconcología algo que a mí me llama mucho la atención es que ustedes sí o sí, o bueno, tal vez no sí o sí, pero como que creo, corrígeme si no, ayuda muchísimo el tema de la espiritualidad. Sí. Y eso es algo que en la psicología eh, cuesta verlo. Como que nos da sustillo, ¿verdad? Hablarlo a veces, a algunas personas. Sí, o sea, tal vez no susto, pero o sea, creo que la psicología se ha tratado como de abrir espacio como una ciencia Sí. y por ende como que ha rechazado o ha hecho al lado Ajá. toda la parte, el peso que tiene la cosmovisión de una persona sobre el manejo de su muerte, Claro. ¿verdad? O sea, como que no es lo mismo si yo tengo una cosmovisión en donde creo que hay vida después de la muerte, por ejemplo, así yo soy una persona que catastrofizo la muerte y pienso que, ¿verdad? O sea, como que no es lo mismo mi experiencia de vida. Exacto, exacto. Eso, y me encanta que metas este tema, Ale, porque realmente la espiritualidad para mí es súper importante. O sea, espiritualidad entendiendo no es religión, ¿verdad? No es lo mismo espiritualidad que religión. Espiritualidad es esa sensación que nosotros podemos cultivar, ¿no? De conexión con nosotros mismos, con un ser superior, con las otras personas, el arte, la naturaleza, la música, ¿verdad? Todas esas, ese ámbito va a ser la espiritualidad. Y esto definitivamente, a ver, esta enfermedad o ese diagnóstico va a trastocar todas nuestras dimensiones. Somos seres bio, psico, socioespirituales. Tenemos un cuerpo, tenemos una psique, ¿verdad? Tenemos mente, tenemos emociones, tenemos personas que están alrededor y también tenemos esa parte espiritual. Y esto también va a ser importante poder trabajarlo. Yo me acuerdo una vez que yo estaba trabajando con una señora, ¿verdad? Ella era no sé, de uno de los países de Europa del Norte, una cuestión así. Era acá en Costa Rica. Entonces, trabajando un poco el tema de la espiritualidad, yo le preguntaba, ¿verdad? Nosotros en psicología lo que hacemos es como empezar a detectar si existen necesidades a nivel espiritual. Tal vez nosotras no vayamos, ¿verdad? Como a trabajarles porque no es nuestra área como tal, pero sí podemos ayudar a la persona a decir, mira, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que sentís, lo que querés, no? Esa señora ya estaba como en un proceso paliativo, ¿verdad? Ya estaba muy desgastada y recuerdo que hablando un poco del tema, ella me decía, no, yo quiero ir antes de fallecer, quiero ir a la montaña mágica. Y yo, ok, ¿cuál es esa montaña mágica? Es una montaña que queda en Escazú, que para mí es mágica porque tal y tal y tal. Y yo, hey,
esto hay que hacerlo. O sea, no sé Ajá. cómo, pero esto tenemos que hacerlo. Y de verdad se hizo ahí como toda la organización full, ¿verdad? Para que ella pudiera ir. Ella pudo ir a esa montaña mágica y para ella fue como ese, no sé cómo decirlo, como ese cierre, como poder hacer eso espiritual que para ella era tan importante y Claro. que de alguna u otra forma le permitió también como irse un poco más tranquila. Exacto. Y eso es súper Ujú. importante, ¿verdad? Poder aprender a reconocer que independientemente de la religión que vos profeses, si es que profesas una o no, esa parte espiritual también te, puede ser un factor protector que llamamos nosotros, ¿verdad? Puede ser Exacto. algo que también te ayude a llevar el proceso. 100%. Y por eso aquí, o sea, y aquí también como que quiero meter la cuchara, tal vez esto no es así como tan o sea, tan directamente relacionado con digamos, con psicología, pero qué importante la formación, sí, o sea, qué importante la formación profesional porque nos hace entender que, digamos, para vos esa montaña Uh-huh. era X, o sea, Sí, sí. digamos, para vos, Sofía, esa montaña no significa absolutamente nada y tu cosmovisión probablemente es diferente o va a ser diferente a muchísimos pacientes con los que vos lidies, Uh-huh. pero tu formación en psicología y en psico-oncología te permite, digamos, como tener esa apertura y ese espacio para no solamente aceptar y entender Uh-huh. que, ¿verdad? Para esta señora esa montaña puede ser mágica y vos poder ver no solamente como que esto es algo importante para mi paciente y lo Uh-huh. debo de respetar, Uh-huh. sino que identificarlo como un recurso, una fortaleza y una característica que te puede ayudar a vos como profesional Uh-huh. en el proceso de esta persona. Uh-huh. Y esto lo digo porque creo que, a ver, muchas veces cuando hablamos de espiritualidad se equivale a religión Uh-huh. y muchas veces también hay profesionales, colegas, lastimosamente, que atienden desde una religión Uh-huh. o desde una corriente espiritual o desde una cosmovisión específica, Uh-huh. ¿verdad? Y es, Sí, ¿verdad? Y es delicado. como, y es muy delicado, ¿verdad? Es muy delicado porque vos acabas de dar un ejemplo perfecto, o Uh-huh. sea, lo que es la espiritualidad para mí no lo es para vos, no lo es para Uh-huh. tu paciente, ¿verdad? ¿Verdad? La montaña mágica no es para alguien que lo que sea, o sea, culturalmente vamos a ser diferentes y nuestro rol Uh-huh. es poder hacer lo que vos hiciste, ¿verdad? No imponer lo que nosotros creemos, Uh-huh. como, no, es que como usted está ya en cuidados paliativos de cáncer, entonces voy a llamarle a un sacerdote, Uh-huh. ¿verdad? No, es como, bueno, ¿Qué es? ¿qué es Ajá. para esta persona esta vivencia de su espiritualidad? Uh-huh. Sí, Ale, esto es súper importante. O sea, de hecho, en formaciones ya de cuidados paliativos como tal, a nosotros y nosotras sí nos dicen como, ok, vos podés detectar necesidades espirituales. O sea, es más, para eso estás también, para hablar incluso de cosas de las que a veces cuesta hablar. Sin embargo, trabajamos en equipo, o sea, trabajamos en equipo y qué bueno, digamos, que vos también tengas recursos, que si esa persona es católica y quiere buscar, ¿verdad?, recursos católicos, vamos, uy, yo conozco y tengo contactos de sacerdotes, de monjas buenísimos que te pueden ayudar, de laicos que están ahí, que si sos cristiana angélica, no, mira, tengo contactos de pastores, que si sos aquí, ¿verdad? O sea, poder tener también como esa capacidad de reconocer que lo que estoy haciendo es psicología, ¿no? Y eso, o sea, el poder tener contacto nos permite también reconocer que nosotros primero no nos las sabemos todas, porque no nos las Ujú. sabemos todas, ¿verdad? Y que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y que poder Total. respetar lo que esa persona, en lo que esa persona cree, creo que eso es lo que nos hace también buenos y buenas profesionales, ¿verdad? En ese sentido. Y por ejemplo, yo definitivamente, como dijiste vos, para mí esa montaña tal vez no era mágica, pero el saber que ella se fue con paz, sí, para mí fue mágico, Total. ¿verdad? ¿Y quién soy yo también como para Sí. decir que eso no era, o sea, eso era full espiritualidad, aunque tal vez yo no comparta eso? Exacto, no impones tus creencias, Uh-huh. cuales sean que sean, ¿verdad? Como que vos no impones tu cosmovisión en tus Uh-huh. pacientes. Uh-huh. Y eso es clave. Sí, 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 yo creo que eso es súper importante, o sea, podemos abrir el espacio para ver, ¿verdad? ¿En qué crees? O sea, ¿qué pensás? ¿Qué Ujú. pensás de la muerte? Por ejemplo, que eso es un tema que a veces casi que siempre tocamos, ¿verdad? Ya sea al inicio o al final de la terapia, pero ¿qué es? Bueno, no, para mí es esto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué vaya a pasar? Mira, ¿querés conocer un poco más del tema? ¿Querés buscar? Mira, yo tengo, o sea, conozco personas que tal vez puedan ayudar y vos vas viendo cómo te vas sintiendo, ¿verdad? Solo eso abre
el espacio también para que la persona se sienta aceptada, se sienta escuchada, que al fin y al cabo para eso estamos, ¿no? Para poder acompañar, y eso es fundamental. Sí, fundamental totalmente. Y creo que, no sé, también corregime otra vez si no, pero yo creo que como colectivo, o sea, como sociedad, perdón, hemos perdido un poco hemos perdido esto va a sonar raro tal vez, pero como hemos perdido la conexión con la muerte. O sea, hemos perdido como el norte de que hacia ahí vamos todos. Sí. Puede ser, digamos, hoy, ¿verdad? Perdón, puede ser hoy en la tarde, puede ser en un mes, puede ser en 10 años, 30 años, o sea, pero todos nos vamos a morir y como que no sé si como por la cultura o por la globalización o yo no sé por qué hemos perdido contacto con esta realidad de que no somos eternos, todos nos vamos a morir. Y no sé si esto es como, pues, esto es como parte del shock de cuando hay un diagnóstico, a pesar de que no sea mortal, obviamente, pero como decís vos, es una enfermedad que sí o sí como que te enfrenta a la posibilidad de la muerte, aunque tengas un pronóstico súper bueno. No sé si esto vos lo ves, o sea, como que tal vez hay como un tipo de, no sé si se dice así, como crisis existencial, como Dios mío, me voy a morir, ¿verdad? Y como que, sí, ya sé que me voy a morir, pero en serio me voy a morir, como que les cae como El pues guante, sí. ajá. Sí, y esto es rajado, o sea, definitivamente, a ver, hay culturas de todo, ¿no? O sea, hay culturas cuya visión de la muerte no es tan tabú. Aquí sí es un Sí. tabú, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo hace, como decís vos, todavía más misterioso, como todavía que me puede asustar muchísimo más, ¿verdad? Incluso yo recuerdo una vez que una muchacha, estábamos trabajando y me dice, yo tengo que decirle esto a usted porque yo no sé a quién más decírselo, porque yo esto no lo puedo decir en mi casa, tengo miedo a morir. Y, o sea, para ella el poder verbalizar, ¿verdad? O sea, yo vi que a ella hasta le costó decir esas, o sea, que le saliera la boca, ¿verdad? Y yo creo que es un tema que definitivamente hay que hablar. O sea, hay que hablar Sí. porque, o sea, igual, no es opcional, ¿verdad? Exacto, no es opcional. La muerte no es opcional, a todos nos va a tocar. Y yo creo que en la medida en la que nosotros podamos hablar de esto, independientemente, ¿verdad? Como decíamos nosotros, de lo que vos creas, va a ser importante. Es muy curioso porque hay perspectivas, ¿no? Como que plantean que la muerte hace que la vida tenga un poquito de sentido, ¿verdad? Y no quiero, a ver, no quiero como hablar a la ligera, ¿verdad? No es como que yo, ¿verdad? Piense que la muerte es lo mejor, ni mucho, o sea, no, y sé que nos va a causar temor, sé que algo desconocido siempre nos va a generar una sensación de incertidumbre que nos va a desestabilizar, ¿verdad? Por eso digo que no quiero hablar a la ligera, sin embargo, de ahí todos vamos para allá. Más tarde o más temprano, de alguna forma todos vamos para allá. Y el poder ver eso, creo que también, ¿verdad? Nos hace decir como, uy, pucha, ¿qué estoy haciendo, verdad? ¿Qué quisiera hacer con mi vida? ¿Cómo quisiera llevar esto? ¿Cómo quisiera incluso trascender, verdad? Esa trascendencia es una necesidad que todas las personas tenemos, así como a nivel afectivo, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de sentirnos útiles, de sentirnos reconocidos. Bueno, una necesidad también es de trascender, ¿verdad? Es como puedo quedar un poquitito más allá de tal vez el cuerpo, ¿verdad? Que Sí. tengo, que es un poco como lo que perece, ¿verdad? Si nosotros, yo creo, ¿verdad? En un mundo ideal, si nosotras fuéramos capaces de hablar un poquito más de esto, creo que tal vez ese temor a la muerte disminuiría un poquitito, ¿no? No Claro. necesariamente porque vamos a conocer, porque sé que, ¿verdad? No hay forma, pero tal vez entrar en ese proceso de ir poco a poco aceptando ese misterio, ¿verdad? Acogiendo ese misterio como algo que sé que es más grande que tal vez, o sea, que yo. Y que no lo voy a poder agarrar con las manos y que no lo voy a poder entender porque es enorme, ¿verdad? Como el mar, y que está bien que no lo entienda. Hay cosas que no pasan por el entendimiento, que no pasan Exacto. por la mente, que pasan por la experiencia. Es como un proceso de duelo, ¿no? O sea, el duelo, vos no podés entender la cabalidad, ¿verdad? O sea, tengo amigos que hace poco un amigo perdió a su hermana, ha sido un proceso súper difícil, ¿verdad? Y ya ha pasado cierto tiempo, pero él me decía, yo no puedo creer, o sea, jamás imaginé que esto iba a ser tan difícil y que iba a tardar tanto, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Como que a veces luchamos por entenderlo, por encajarlo, ¿verdad? En nuestra mente. Y son cosas que más bien es de experimentarlas, porque tal vez no Exacto. podemos, ¿verdad? Entenderlo. Totalmente, sí. O sea, sí. Totalmente, de verdad, como que comparto mucho eso que decís.
Yo cuando pasé por mi proceso de duelo de mi abuelita hace como 1 año y pico, fue un poco así, ¿verdad? Fue como, ¿y ahora qué? O sea, yo sentía como que me habían dejado un cuarto oscuro. Sí. Yo no sabía para dónde agarrar, no sabía qué pensar, no sabía si era normal, no sabía si no era normal. Y fue Ajá. un proceso de aprendizaje, no solamente como persona, sino como profesional en psicología, porque me dio como esta capa de comprensión, ¿verdad? Mm. ¿Verdad? De como, wow, o sea, Sí, como más sensible, como que te haces más sí, como que de verdad que no hay reglas, no hay una fórmula, no hay un libro, recetas. exacto, no hay una receta, no hay correcto, incorrecto, o sea, es lo que es. Ajá. Y en ese momento no queda más que de aceptar. Sí, pasarlo, ¿verdad? Es como un caminar a través de, ¿verdad? Es muy curioso porque a mí me gustan ver como ciertas charlas y cuestiones así, ¿verdad? Entonces estaba escuchando a una muchacha que había quedado viuda bastante joven y que la gente, pues ya era de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya que la gente le decía, vos tenés que, o sea, move on, ¿verdad? Como ya superarlo, pasarlo, ¿verdad? Y ella decía, ¿cómo yo voy a hacer ese move on, ¿verdad? ¿Cómo voy o sea, como si esto no pudiera brincárselo, como si nada hubiera sucedido, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces ella hablaba como de que para ella le calzaba más, por decirlo así, el poder decir move through, o sea, voy pasando y caminando a través de, no me lo brinco, no hago como si no pasó, o sea, camino a través de esto con el dolor que esto puede conllevar, ¿verdad? Y es súper fuerte, Ale, porque trayendo igual un poco el tema de nuevo del oncológico, un diagnóstico como tal va a generar un duelo, Ujú, ¿verdad? Porque entendemos que el duelo surge a raíz de una pérdida. ujú. ¿Y qué es lo que perdés, verdad? Cuando te dicen un diagnóstico, de ahí perdí salud. Y no me había dado cuenta, Mis ¿verdad? rutinas. Pierdo rutinas, pierdo salud, Pierdo la vida como la conocía. pierdo incluso parte de mi identidad, ¿verdad? Ajá. Porque entonces empiezo a sacar berrinches que yo juraba que yo era súper maduro emocionalmente, y entonces me está saliendo casi que lo peor de mí, pero a veces también lo mejor de mí, pierdo, ¿verdad? Que si trabajo, que si el estudio, ¿verdad? Son muchas pérdidas, son muchas pérdidas, entonces definitivamente esta enfermedad va a conllevar un duelo que también es difícil porque mucha gente... Eh, como todo es tan acelerado, ¿verdad? Y todo es tan urgente, es como, bueno, no, te diagnosticaron, inmediatamente te van a hacer una cirugía, ya ingresaste, pum, 2 momentos y ya estás de nuevo en quimioterapia, y que si radio o que si no, ¿verdad? O sea, que cómo son los tratamientos, que si se sabe, que si no se sabe, que si viene TAC, o sea, todo resulta como súper Sí. a la carrera, ¿verdad? O sea, mucha gente me dice a mí, es que yo no he tenido tiempo para procesar esto. O sea, ¿cómo hago? Yo siento que voy en piloto automático, yo siento que nada más voy, pongo los brazos y, ¿verdad? Sí, como disociados. Claro, como que a veces no hay mucho tiempo, en efecto. Entonces, es un proceso de duelo todavía como que se puede hacer un poquito más difícil, ¿verdad? Porque uno Total. dice, ¿en qué momento proceso? O sea, acepto, reconozco, no sé, lo que está pasando. Ujú. Es súper difícil, ¿verdad? Y bueno, para eso también estamos, ¿verdad? O sea, yo Claro. creo que analizando como todo este panorama, tal vez ya se empieza a visibilizar un poco más porque es importante que la El psiconco, psicólogo, ajá, claro, 100%. sí, sí, pero creo que es algo súper bueno, digamos, mi experiencia tal vez me ha enseñado que aunque este proceso sea súper atropellado y aunque es así como vamos, ver a un paso a la vez, que me quitaron cosas, que me pusieron cosas, que ha sido como bastante difícil, también como toda crisis, o sea, puede ser una oportunidad de crecimiento. Y esto es importante plantearlo, que independientemente del resultado, o sea, independientemente de que haya un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo, independientemente de lo que suceda, a mí muchas personas me han enseñado que sí es posible crecer en este proceso, y yo creo que eso es súper importante. Claro, y te creo totalmente Uh-huh. porque, bueno, muchas veces las crisis, ¿verdad? Son momentos de oportunidad y crecimiento Uh-huh. enormes, Uh-huh. con mucho dolor, con mucha incertidumbre, con muchas lágrimas, ¿verdad? Etcétera. Uh-huh. Em, pero como que cuando pasa la tormenta hay como una resignificación Ajá. que puede ser súper provechosa y Sí, sí, incluso Ale, en medio de la tormenta. también, claro, También, sí. ¿verdad? Que eso a veces es como
como que a veces tenemos esta creencia, ¿verdad? De que cuando pase todo ya voy a estar tranquila. Cuando pase todo esto ya. Y a veces, no sé, porque la vida a veces es complicada, tal vez no terminamos de llegar a ese punto en donde todo esté tranquilo, ¿verdad? Tal vez, Sí, no va a pasar. es más, y a veces llegamos, ¿verdad? Y empezamos como, ay no, entonces mentalmente hacemos como la tormenta. Y yo creo que también ahí el secreto un poco está como en tratar de hacer de alguna forma esas paces con que no siempre vamos a sentir, o sea, como que no siempre las condiciones alrededor de nosotros van a ser como de estabilidad, ¿verdad? Ideales. Exacto, pero que igualmente podemos ir aprendiendo en el proceso, ¿verdad? O sea, Claro. muchas personas yo creo que han encontrado, eh, o sea, oasis, así oasis en medio de los tratamientos. Yo recuerdo una vez una señora que yo me quito el sombrero porque fue súper interesante. Ella tenía un cáncer de mama, una señora espectacular, o sea, espectacular. O sea, ahí donde esté, espero que esté súper bien. Ella se le empezó a caer el pelo, ¿no? Por la quimioterapia, entonces terminó rapándose. ¿Verdad? Como para evitar, porque a veces es como muy impactante que se te caen los mechones y todo, entonces a veces una recomendación para algunas personas es como que se vayan cortando el pelito poco a poco y al final se rapen. Esto le sirve a algunas personas, no a todas, pero bueno, ella se rapó y yo recuerdo que ella en medio de la cita, ¿verdad? En medio de lo convulso me decía, si yo hubiera sabido lo que raparme iba a significar para mí, lo hubiera hecho desde antes, sin que hubiera enfermedad. Y yo decía, wow, o sea, para ella fue como literal un volver a nacer de muchas cosas que ella estaba pasando en su vida, de sanar, de reconstruir relaciones, de dejar tal vez relaciones que no eran sanas para ella. Y yo decía, qué impresionante, ¿no? O sea, como que en medio de todo esto, ¿verdad? Que no se tenía certeza de nada, ella logró ver, ¿verdad? A veces es que no vemos, ella logró ver eso y logró sentirlo y logró darle como importancia, darle significado a eso. Y yo decía, wow, qué chiva, ¿verdad? Que tal vez nosotros en nuestro día a día también podamos encontrar y hacer nosotros, ¿verdad? Esos espacios de oasis. Total. Y eso que estabas diciendo ahora, o sea, me conmovió montones porque eso es algo como que a mí como psicóloga me apasiona. Creo que es como lo que más enciende mi llamita interna de lo que me gusta de la psicología, que es como, wow, o sea, de verdad que los seres humanos somos un mundo Sí. tan profundo, tan complejo y como cada uno somos un mundo demasiado diferente al de a la par y como que el otro día estaba hablando con alguien, que esto tal vez es un poquito una tangente, pero estaba hablando con alguien y me decían como, mae, ¿no es un poco cansado para usted ser psicóloga? Y yo como, mae, no, o sea, para mí es como el honor más grande y la cosa más chiva que me puedo imaginar, el poder sentarme con alguien y poder ver como a través de su ventanita su mundo interno, ¿verdad? Como qué es lo que le importa, qué es lo que no le importa, cómo procesa sus cosas, qué significa, digamos, en tu caso, ¿verdad? Fue el raparse la cabeza, Ajá, ¿verdad? Como ajá. quitarse el pelo y como lo simbólico y como fuerte y significativo que fue para ella. Y claro, como que, digamos, vos a mí hoy me decís como, Alexa, rapate el pelo y yo digo, o sea, no, ¿verdad? Como que no, o sea, es lo último que quiero en este momento. Ajá. Pero ver que para alguien es tan profundo, tan, Sí, no sé, como tan impactante, tan significativo, tan simbólico, es como, wow, o sea, no sé, a mí me vuela la cabeza, por eso es como sí, tan sí, interesante. sí. O sea, yo creo que eso que vos estás sintiendo es como lo que me hace a mí permanecer en esto. Porque al fin y al cabo, o sea, hay tantas cosas que no vemos. O sea, y que nos cuesta apreciar. O sea, yo definitivamente reconozco que esto a mí me ha ayudado a recolocar mis valores más importantes, ¿verdad? Y por valores tal vez, a ver, no me refiero como a fraternidad y esas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en la mente que son valores, sino aquellas cosas que son más importantes para mí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo esto te confronta con decir, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, tenés una energía limitada, tenés un cuerpo limitado, ¿qué vas a hacer en este momento? ¿Qué vas a hacer Y con tu eso, vida? claro, o sea, mucha gente dice, o sea, esto es un estate quieto, literal, es un balde de agua fría cuando te dicen eso, porque yo creía que yo era capaz de hacer todo, hasta que me dan un diagnóstico de algo que yo no pedí, de algo que no quería. ¿Y ahora qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Verdad? O sea, al fin y al cabo, a cualquiera tal vez de nosotros, nosotras que no estamos pasando por esa enfermedad, ¿verdad? O por alguna
nunca pensamos eso, o sea, nunca estamos súper ocupados, ¿verdad? Yendo, viniendo, trayendo, que haga, vaya, trabajo, esto es verdad, y tal vez no somos tan capaces de frenar a decir, ok, suave, ¿qué pasa? Si a mí en algún momento me dicen algo así, si yo veo la muerte tan de cerca, a pesar de que no lo esté tanto, ¿verdad? Pero si yo la veo tan de cerca, realmente, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Y yo creo que eso es también algo bonito dentro de lo que cabe, que esto es muy, ¿cuál es la palabra? Es como muy gratificante el saber que estas personas nos enseñan constantemente qué quiero yo, o sea, cuáles van a ser mis prioridades, cómo estoy apreciando o no la vida que tengo. Total. Creo que eso es de las mayores enseñanzas Total. que me ha dejado esto. Y yo me voy a atrever a decir que la muerte, pensar en la muerte, reflexionar acerca de la muerte, estar cerca de la muerte, que estamos cerca de la muerte siempre, pero digamos vos que literalmente trabajas en un ambiente en donde, ¿verdad? Como que tal vez está más visible, es la palabra, sí o sí te hace hacer esa reflexión, ¿verdad? Sí, sí, o sea, yo creo que o sea, es imposible no hacerla. Y si no la estás haciendo, despertá, porque hacer esa reflexión es difícil. Yo creo que es un proceso que remueve mucho, ¿verdad? Que uno a veces tiene mucho miedo y uno dice, no quiero abrir la caja de Pandora porque no sé qué va a salir. Exacto. Y es complicado, obviamente es Sí. complicado. Sin embargo, creo que es de los mejores ejercicios que vos puedes ir haciendo porque te va a acercar un poco más a vos misma, Ujú. ¿verdad? Es cultivar esa espiritualidad de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, reconocer un poco qué quiero, qué necesito, o sea, cómo realmente quiero orientar un poco mi vida o lo que puedo, ¿verdad? O cómo trabajar tal vez en aceptar esto que tengo, que tal Sí. vez no pedí, que tal vez no me encanta, que tal vez no es agradable, pero que está. Y cómo poder también encontrar espacios, esos oasis, ¿verdad? Aún con la tormenta, cómo puedo encontrar espacios gratificantes, cómo puedo permitirme sentir otro tipo de cosas que vayan a ser agradables, aunque no sé qué vaya a pasar, Ujú. ¿verdad? Total. Sí. Y con todo esto que estás mencionando, también como que me surge la pregunta de ¿a dónde queda la familia Ujú, o los seres queridos, la pareja, ¿verdad? Dependiendo de cómo la persona, la edad que tenga la persona, pero en todo este proceso, ¿a dónde queda la familia? O sea, ¿vos trabajas con la familia o no? ujú. Sí, esto es súper importante. O sea, esta enfermedad yo entiendo que no solamente va a afectar a la persona que la padece, lógicamente, sino a todos sus seres queridos. Esto llega o sea, a familiares, a amistades, a compañeros, compañeras de trabajo, Claro. de la escuela, del cole, de la universidad. O sea, va a trastocar todo, ¿verdad? Todas las personas. Entonces nosotros desde la Psicoonco y nosotras, nosotras trabajamos con el paciente, la paciente como tal, ¿verdad? Con familiares, incluso con amistades. También podemos intervenir de muchas otras formas. Por ejemplo, hemos hecho en algunas ocasiones, aquí no es tan común, ¿verdad? Porque hay mucho miedo como a la muerte y todo, pero qué sé yo, que si fallece un niño, una niña con cáncer, que esto es súper difícil, podemos ir a las escuelas, podemos hablar, ¿verdad? Hasta con los compañeritos, las compañeritas de sección para explicarles un poco del tema. Hacemos sesiones familiares, esto va a ser súper importante. Cuando hay cambios de pronóstico, ¿verdad? O cuando tal vez uno ve que hay conflictos familiares porque tal vez obviamente, o sea, qué sé yo, si somos 5 en la casa y una persona tiene la enfermedad, son 5 duelos diferentes, son 5 formas distintas en las que estamos llevando esto. A veces estamos súper irritables y estresados por la situación. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Que antes en la casa se quebraba un vaso y no pasaba nada. Ahora se quiebra un vaso y es un pleito porque se quebró el vaso, Ajá. pero porque todos estamos súper parados de uñas. Claro, sí. Entonces, definitivamente poder acompañar a la familia, o sea, yo trabajo mucho con parejas, trabajo mucho con hijos, con hijas, con hermanos, con cuidadores y cuidadoras, ¿verdad? Que ese es otro ámbito en el que nosotras también intervenimos. E incluso en muchas ocasiones también hemos podido trabajar con los mismos profesionales de la salud, ¿verdad? Que al fin y al cabo, perdón, puedo ser un oncólogo y tampoco soy de palo. Obvio, no, jamás. ¿Verdad? Entonces, creo que tratamos de poder abrir esos espacios para trabajar con todos los que trabajamos en esto. O sea, yo misma, yo sé que yo me tengo que trabajar. Yo definitivamente en muchas ocasiones yo voy a donde la psico y yo, es que ha sido muy difícil porque es difícil. O sea, yo creo que eso no podemos tapar el sol con un dedo y para las familias también lo es. Pero poder tener esos espacios
como de acogida, de saber que, de que se puede berrear, que se puede, ¿verdad?, gritar, que uno se puede enojar, que eso es totalmente válido, que no hay que ser, eso que dicen, ¿verdad?, que siempre hay que estar fuertes, que siempre hay que estar positivos, que, o sea, es mentira, eso es insostenible, eso no, a ver, el sostener eso, ¿verdad? Que ahora esto de tóxico está como muy de moda, ¿verdad? Pero, o sea, Sí, esa positividad tóxica, digo yo, porque es total. mentira, o sea, nadie va a estar siempre al 100% entero, y entonces, claro, viene mucho todo este tema de que ser fuerte es ser inamovible, que no es cierto. O sea, fortaleza es que yo en algún momento me desbarate y llore y patalee y tenga cólera, porque esto es bastante complicado, pero que pueda continuar, que si yo no me doy estos espacios como de fuga emocional, ¿verdad? Como de soltar un poco, no voy a poder continuar. Y para algunas personas va a ser hablando, para algunas personas va a ser llorando, para algunas personas, o sea, ¿verdad? Para gustos colores. Hay muchas formas de manifestar y llevar un poco estas emociones. Pero definitivamente nos toca, es decir, nos golpea de alguna forma. Claro. Y por eso estamos, como te digo, para las familias, para poder acompañar. Recuerdo una vez que hicimos una sesión familiar en un hospital, era una persona que era de un pueblito, ¿verdad? Un pueblito muy rural, y llegó como hasta el de la pulpería, ¿verdad? Y yo decía, qué bonito, porque hay demasiado apoyo, ¿verdad? Sí, qué lindo. Y que sepan que también como profesionales de la salud estamos para eso, ¿verdad? Estamos para poder acompañar. Sí, totalmente, ¿no? Y, ¿verdad? Movilizar diferentes recursos, ya sea familia, en el hospital, Y fundaciones, ¿verdad, Ale? O sea, fundaciones. hay, por dicha, ¿verdad? Acá en Costa Rica tenemos muchas fundaciones de todo tipo, ¿verdad? Para incluso diferentes tipos de cáncer, para acompañar a papás, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes que pasan por esta enfermedad. Creo que existen muchos grupos de apoyo de los que es importante que nos acuerpemos, Total. ¿verdad? O sea, porque nos pueden ayudar un montón con recursos, y al fin y al cabo conocer personas que estén pasando una situación similar a la de nosotros reconforta, 100%. ¿verdad? Reconforta. Entonces, que sepamos que el poder acuerparnos, el poder tener como ese equipo, digo yo, ¿verdad? Detrás de Ujú. nosotros, que nos apoyemos juntos va a ser fundamental, porque a pesar de que no, o sea, la compañía no va a quitar el peso, lo va a redistribuir para que sea mucho más manejable. Sí. Hay con esto que decís, esto es un tema que para mí ha estado súper presente todo el 2021 y este año, y es el tema de la comunidad, Uh-huh. ¿verdad? Como que lo, digamos, las muchísimas posibilidades que tenemos hoy para conectar con canales y con grupos o Uh-huh. fundaciones, como en este caso fundaciones, pero digamos en general, como personas, grupos, ¿verdad? Uh-huh. Fundaciones, colectivos, etcétera, que representen un tipo de comunidad y sin embargo lo alienados que a Uh-huh. pesar de esto estamos, Uh-huh. ¿verdad? Como seres humanos. Y hay como este dicho que mi abuela siempre me decía, que a mí me da, que ahora yo lo digo y yo digo, madre, nada que ver, o sea, nada que ver, que era como eh, consuelo, sí, como consuelo de muchos, remedio Mal tontos. de muchos, consuelo de tontos. Ajá, Ah. exacto, mal de muchos, consuelo de tontos. Y yo siempre decía como, ay, sí, nada que ver. Y ahora yo digo como, no, o sea, es Mm. que realmente somos seres de comunitarios, Sociales. sociales, Uh-huh. somos seres que necesitamos nuestra comunidad, necesitamos el apoyo de muchas personas para sobrellevar la vida Sí. y no podemos pretender, y creo que a veces tratamos de pretender que podemos ser hiper individualistas e hiper independientes Uh-huh. y afrontar la vida yo sola, yo solo, no necesito ayuda, Uh-huh. soy yo en contra del mundo, ¿verdad? Y Uh-huh. como Tengo que poder, ¿verdad? Esa exigencia. Tengo que tengo que poder con poder, esto. ¿verdad? Y no, o sea, como que tal vez hemos minimizado o o sea, como que lo hemos hecho al lado el recurso tan importante y tan poderoso que es conectar con otros seres humanos Uh-huh. que pueden tal vez empatizar o inclusive entender por lo que estamos pasando. Sí, 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 Ale, esto es súper importante. O sea, el generar comunidad ayuda, ¿verdad? Y esto aquí, Total. o sea, haciendo la salvedad que entiendo totalmente que no a todo el mundo le va a gustar el molote de gente, ¿verdad? Que no a todo el Ujú. mundo le va a gustar, porque claro, ¿verdad?
este tema también pasa por exponerse o enfrentarse tal vez a la vulnerabilidad propia, que no es agradable abrirse, ¿verdad? Sin embargo, que es algo que hacemos mucho en psicología, ¿verdad? O sea, es ese desnudar el alma, es ese mostrar mis vulnerabilidades, mostrarme tal cual soy, con esas cosas que me encantan de mí, pero con esos, ¿verdad? Con esas sombras que tengo, con eso que es parte de mí, que es muy difícil de manejar, pero que al poder hacerlo con otras personas me recuerda que todos tenemos esas sombras. Exacto. Que todos tenemos esa vulnerabilidad y que en la medida en la que nosotros seamos más conscientes y tengamos como una relación tal vez incluso más estrecha con esa vulnerabilidad, va a ser más fácil que aceptemos que van a haber cosas difíciles, pero que también nos abramos a cosas bonitas, de crecimiento, hermosas, que nos hagan bien, ¿no? Que nos generen bienestar. Y yo creo que eso es importante. Y hacer comunidad, Ale, con fundaciones, vean, y a veces hasta con la misma familia, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo lo he visto mucho cuando trabajamos temas de cáncer, de una está llorando en el baño, el otro está llorando en el cuarto, el otro se fue a llorar al carro y la otra anda llorando yo no sé dónde, ¿verdad? O sea, tenemos a veces incluso en la familia tanto miedo de hablar del tema, ¿no? Porque obviamente uno siente una papa en la garganta que ya llora, entonces mucha gente me dice, ¿cómo yo voy a hablar con mi hija? ¿Cómo voy a hablar con mi mamá si me va a poner a llorar? Y entonces llorar es de débiles, y entonces no le voy a dar fuerza. Y se nos hace este colocho terrible que yo digo, qué bueno que podamos encontrar un espacio en donde sabemos que tal vez vamos a llorar y vamos a sentirnos tristes, débiles en algún momento, pero eso no necesariamente va a ser así. O sea, podemos unirnos y a pesar de que vos no sepas qué decir, acércate, ¿verdad? O sea, en esta enfermedad incluso a veces no tenemos que hablar, no hay que saber qué decir. Yo recuerdo, y esta es una anécdota que siempre cuento porque primero me calienta el corazón, ¿verdad? Y segundo porque es como muy clara, ahí como para contarles algo personal. Cuando mi mamá trabajó muchísimos años también en oncología, entonces ella está muy sensibilizada, ella es enfermera, está muy sensibilizada en el tema, y yo no sé si por ahí fue, ¿verdad? Como que yo como que le fui entrando, ¿verdad? Porque mami es una excelente mujer, excelente trabajadora. Y resulta que cuando yo empecé a trabajar en esto, que fue un hospital de este país, empecé como practicante, ¿verdad? Imagínate no sé cuántos años, era muy difícil. Recuerdo que había topado con un muchacho, vea, Ale, súper joven, o sea, súper joven. Fue como muy difícil el proceso con él. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo, mami, es que yo no sé qué hacer, no sé qué decirle, yo me siento súper inútil, ¿verdad? Porque la situación es muy complicada. Y entonces ella me dijo algo súper sabio, o sea, que yo dije, no, esta mujer. Ella me dijo, Sofi, cuando yo no supe qué decir, yo aprendí a abrazar. Y yo dije, sí, ya está. O sea, es que a veces de verdad que no hay que hablar, ni siquiera hay que decir. Yo creo que solo el hecho de la compañía, del poder estar por ahí, o sea, ahí, permanecer, eso va a ser lo importante, ¿verdad? Es que a veces de verdad, ¿qué va a decir uno? O sea, tal vez es que no hay que decir, y eso es lo que nos frena, ¿verdad? Tal vez lo que trabajamos bastante es que muchas veces, como no sabemos qué decirle a ese ser querido que está pasando por esa situación, ya sea que sea yo o no quien tenga la enfermedad, entonces me distancio y pongo una barrera emocional, ¿verdad? O sea, ya no puedo hablar, como tengo esa papa en la garganta, no puedo hablar ni de cosas difíciles ni de cosas bonitas, entonces no hablo. Entonces me distancio montones, pero esta distancia emocional es lo complicado. O sea, ese tipo de procesos, o sea, yo lo he visto mucho, o une mucho a la familia o la separa montones, pero porque ponemos esa barrera emocional por miedo. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que a veces no hay que hablar. O sea, que es preferible estar ahí para no poner esa barrera emocional, y que ahí vamos viendo, ¿verdad? O sea, también para eso estamos los profesionales, las profesionales, para acompañar y dar herramientas de cómo manejar esto. Total. Pero que no caigamos en ese aislamiento, en ese mejor no digo nada, mejor no hablo y pongo una sonrisa como si todo siempre estuviera tan bien, porque no siempre va a ser así. Van a haber momentos de reír y de pasarla súper bien y todo, pero también van a haber otros en los que no sea tan agradable, pero se vale también y es necesario para poder continuar. 100%. Sí, qué lindo esto que mencionas. También me recuerda como a cuando mi abuelita estaba agonizando, ya
O sea, en sus últimos días, los últimos 2, 3 días, nos reuníamos como todos en la casa de ella, que eran como de mis tías, ¿verdad? Con mis primos y así, hasta que, bueno, ya ella, digamos, como que falleció y estábamos todos ahí y todos llorando, ¿verdad? Y como, pero como que fue muy bonito porque estábamos todos como sosteniéndonos mutuamente, ¿verdad? Entonces como que todos llorábamos y bueno, pedimos comida porque obviamente nadie se quería ir, Claro. porque ahí estábamos todos como súper, ya se habían llevado a mi abuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nadie como que se quería ir, hasta el día siguiente iba a ser el funeral, entonces pedimos comida y llorábamos y luego como que comíamos y se nos medio olvidaba, por ahí alguien decía alguna anécdota de mi abuela y nos moríamos de risa, después volvíamos a llorar, ¿verdad? Y como que a pesar de que yo creo que igual el duelo fue difícil, ¿verdad? Eso definitivamente para mí, por lo menos, no puedo hablar por el resto de mi familia, pero para mí fue increíble porque fue como, no solamente reconocí que yo no estaba sola en mi dolor por esta persona que perdí, ¿verdad? Que fue súper importante para otra gente también, que es importante para mí, ¿verdad? Como, sino que ayudó como a procesar eso, ¿verdad? Como que Sí. a través del recuerdo y a través de la emoción puedo seguir conectando con ella a pesar de que ya físicamente no está conmigo. Y eso creo que lo hicimos mucho como familia, digamos, extendida, porque eran mis tíos, mis primos, los hijos de mis primos, o sea, como que, ¿verdad? Ya mi familia es como una familia tal vez un poquito más grande, pero éramos como 30 personas, todos llorándola, todos hablando, todos Claro. comiendo, todos riéndonos, todos llorando otra vez, ¿verdad? Y como procesando que ya no iba a estar, pero que seguía de alguna manera, no Sí, sé, sí, muy lindo, sí. muy importante eso que decís de la Claro, familia. y es muy curioso porque, digo, sabes, ¿verdad? Para poder ayudar ese procesamiento emocional, verbalizar es de las mejores cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que es muy curioso porque es lo que se hace en ciertos rituales como el funeral, ¿verdad? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y viene gente y nos pregunta y nosotros decimos, ¿por qué ese verbalizar? Es estar hablando, ponerle nombre a eso que pasa, a lo que sentimos, a recapitular historias es fundamental para poder procesar esa información, ¿verdad? Y para que incluso después de que pase todo esto y viene la parte un poco más difícil, que es cuando ya tal vez yo me quedo un poco más sola. Ajá. Y me cae el guante de que ya no está. Claro, ¿verdad? Ya enfrento como la ausencia, que es de lo más difícil, ya lo he procesado. Y eso incluso que decís es muy importante. Yo recuerdo que una vez había un concierto ahí, fue un concierto como chiquitito, ¿verdad? Era como un jazz café y no sé qué. Y el cantante que estaba en ese momento dijo algo que a mí me gustó, pero tremendamente, ¿verdad? Y yo muchas veces también lo trabajo, ¿verdad? Yo se lo robé, él no lo sabe. Pero para mí fue algo muy bonito porque él empezó a contar como que había gente que trascendía de formas impresionantes, ¿verdad? El hombre que fue a la luna, que quien cruza el charco por primera vez, hay gente que hace cosas extraordinarias, ¿verdad? O sea, que todos desde China hasta acá vamos probablemente a haber escuchado el nombre, ¿verdad? Y que esas personas han logrado trascender haciendo cosas extraordinarias. Sin embargo, hay personas que logran trascender en cosas mucho más pequeñas y a veces hasta imperceptibles. Él contaba la historia que después de que falleció la abuelita de él, pues él estaba pasando por ese proceso de duelo, ¿verdad? Entonces que en algún momento él iba como en las calles ahí de México, ¿verdad? Y, y estaba como pensando en la abuela, iba a cruzar una calle, entonces él escuchó como en la voz de su abuela, digamos, en él, que decía, fíjate a la izquierda y a la derecha en la carretera, ¿verdad? Porque la abuelita era quien le había enseñado a cruzar las calles, ¿verdad? Entonces él decía, mi abuelita trascendió en mí. Esa voz, ¿verdad? Esa voz que está ahí es ella, o sea, es ella trascendiendo, es ella en mí. Y yo digo, pucha, El qué recuerdo, chiva, claro, o sea, sí. cómo también podemos trascender en muchas otras cosas y eso también va a ser fundamental. Y eso es algo al que yo creo que también desde ese espacio, desde la psicoonco, podemos trabajar, independientemente de que nos llegue o no un momento, o sea, ese momento de morir, el poder trascender va más allá. Y es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que definitivamente vamos a conectar con aquello que nos duele, pero que este espacio también nos ofrece la oportunidad de conectar con algo más
con algo más grande incluso que nosotros mismos. Y que ahí, o sea, que poner nuestra atención ahí también va a hacer que este proceso nos haga crecer de alguna forma. 100%. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con vos, qué lindo, sí. Y bueno, a modo de cierre, porque hemos tocado como tantos temas tan bonitos, tan profundos y tan necesarios, como a modo de cierre, vos como psicóloga, ¿qué te gustaría que todas las personas que nos están escuchando ahorita se lleven? Hay algo que a mí me gusta como mucho recordar, digamos, y es que si hay alguna persona que está pasando por un proceso de enfermedad como el cáncer, ¿no? O algún otro tipo de enfermedad, o incluso si vos estás acompañando a un ser querido que está pasando por eso, recordar como, a ver, que ustedes no son la enfermedad que tienen, o sea, que ustedes no son lo que les está pasando en este momento. Y eso es muy importante porque a veces uno duda mucho de qué está pasando conmigo, de qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, mal, me juzgo. Es muy difícil, ¿verdad? Pero recordar que esto no es quien soy yo, ¿verdad? Que el cáncer no va a ser más grande que yo, es demasiado importante. Y poder tener esa frase así como hasta en la frente pegada, ¿verdad? En el espejo, donde sea, va a ser fundamental para recordarnos que esto no es lo único, ¿verdad? Y que también para eso estamos, para ir, que esto no sea el centro, que sea una parte de lo que está pasando, pero que no sea el centro, porque al fin y al cabo la persona siempre va a ser más importante. Total, mil gracias, de verdad, mil gracias por compartir con nosotros en este tema, estuvo precioso. De verdad que ojalá que podamos seguir tocando temas así. No, vale, gracias a vos, de verdad, creo que para mí es un gusto poder hablar de esto, o sea, yo hablaría 3 horas, pero qué bonito y ojalá que también a todos los que están oyendo pues les pueda quedar esa cuñita, ¿verdad? De acompañar, de buscar información, de cómo podemos estar ahí, sensibilizarnos en torno al tema. Esto lo vale totalmente, así que espero que cuenten con nosotras, ¿verdad? Sí. También, que para eso estamos. Total, y de reflexionar sobre la muerte también, súper importante. Sí, full, por favor. Definitivamente hay que tarea. Hacerlo. No, mentira, pero sí tarea. Sí. Pero bueno, mil gracias otra vez y gracias a todos y a todas ustedes las que están escuchando el episodio una vez más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como Sofi y yo. Ya saben que si esto es un espacio que les genera valor, que aprenden, que les gusta, que es contenido que consideran que debería de seguir pasando, nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, guardando, compartiendo en sus stories, en sus grupos de Instagram, en sus grupos de WhatsApp, no solamente los clips, sino el episodio completo, que lo pueden ver en YouTube, en Spotify o en Apple Podcasts. Y si les nace y es algo que quisieran hacer, apoyarnos monetariamente, también lo pueden hacer a través de www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao.